Amada Iglesia, Dios les bendiga. Qué alegría poder estar una vez más aquí para compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Es nuestra oración, es nuestra petición, nuestro deseo que todos ustedes se encuentren muy bien, fortalecidos en el Señor con todas las provisiones, pero por sobre todo que su corazón esté fuerte en Cristo Jesús. Vamos a continuar nuestra serie Verdades Esenciales y sigamos viendo esas verdades de la palabra que alientan, confortan y fundamentan nuestra fe en la palabra de Dios, en la verdad de Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy veremos una enseñanza la cual he titulado Todo lo que existe. Todo lo que existe. Quizá las preguntas más importantes que podemos hacernos en esta vida como seres humanos es por qué existe todo lo que hay a nuestro alrededor y principalmente por qué existimos tú y yo. Los filósofos piensan mucho en esto y ellos dicen que debemos tener un propósito en nuestra vida, debemos realmente entender quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Pero la gran realidad es que estas personas que estudian filosofía, que se centran en el humanismo, en el hombre, normalmente nunca encuentran el propósito. Y la realidad es que de verdad no pueden encontrarlo porque el verdadero propósito de la vida, de la existencia, en simples palabras, el verdadero propósito de todo lo que existe a nuestro alrededor y nosotros mismos ha de ser solamente en Dios y para Él. Por eso quisiera que hoy centráramos esta enseñanza en un solo versículo que creo que es increíble. Claro, siempre lo digo, la palabra de Dios toda es maravillosa, increíble, pero de verdad creo que este versículo tiene un centro fundamental en la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Romanos. Y yo diría que este versículo, entender esta verdad maravillosa que allí es enseñada, nos llevará a tener propósito en nuestras vidas, nos llevará a tener confianza, seguridad, esperanza en Dios más aún de la que tú y yo ya tenemos. Es mi oración y es lo que le pido a Dios que Él pueda permitir que suceda a través de esta enseñanza. Entonces quisiera que leyéramos este versículo y viéramos a través de este solo versículo cómo la palabra de Dios nos dice por qué existe todo lo que hay a nuestro alrededor, por qué existimos tú y yo, cuál es el propósito real en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Romanos 11:36, nueva traducción viviente. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. ¿Por qué he escogido este versículo? Este versículo cierra una sección principal en el libro de Romanos. El libro de Romanos tiene 16 capítulos, de los cuales los primeros 11 el apóstol Pablo los dedica completamente a la teología, es decir, a hablarnos acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Se dedica a hablarnos de cómo tú y yo podemos entender la verdad del Evangelio glorioso, de que tú y yo éramos pecadores sin esperanza, pero que en Cristo Jesús ha venido la salvación para nuestras almas solo por gracia, al creer en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Y en esos 11 capítulos Pablo se ha dedicado a los temas teológicos más grandes y más importantes. Para los estudiosos, la carta a los romanos es la carta más importante de los escritos del apóstol Pablo, aún de toda la Biblia, porque contiene la esencia, la base, el fundamento de nuestra fe y lo expone de una manera increíble y maravillosa. Entonces, esos primeros 11 capítulos están dedicados completamente a la teología, al entendimiento correcto de quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros. Los siguientes 5 capítulos, desde el 12 hasta el 16, el apóstol Pablo toma entonces esta segunda sección principal para hablarnos de lo que es nuestra vida de obediencia en respuesta a lo que Él ya ha enseñado en los capítulos anteriores. En simples palabras, lo que Pablo dice es, mira, por lo que Dios ya hizo por ti, porque tú ya eres salvo, porque tú no merecías esto, pero tus pecados han sido perdonados y tú eres salvo e irás al cielo al creer en Cristo Jesús por la obra que Él hizo por ti. Lo que el apóstol Pablo dice es, ahora, conforme a esa verdad, por todo esto que te he enseñado en estos 11 capítulos, vive tu vida para la honra y gloria de Dios. Y el versículo 36 que acabamos de leer y en el cual nos centraremos en esta enseñanza, precisamente está en el final, o más bien diría yo en el medio de esas dos secciones. En el final del capítulo 11, lo cual se conoce como la doxología,
desde los versículos 33 hasta el 36, el apóstol Pablo allí está alabando, exaltando, glorificando a Dios por lo que Él hizo por nosotros, pero creo que este último versículo cierra esa alabanza, esa exaltación a la obra de Dios en Cristo Jesús hecha por nosotros y nos introduce directamente a lo que nosotros ahora hacemos para Dios en respuesta por lo que Él hizo por nosotros, no para ganarnos el cielo, no para ganarnos su favor, sino todo lo contrario, porque ya tenemos el cielo, porque ya tenemos su favor. Y este versículo resume esta verdad de una manera increíble, conecta esas dos verdades, lo que tú y yo entendemos de Dios y lo que tú y yo deberíamos hacer para Dios en respuesta a esa verdad maravillosa. En una frase quizá más bien formada, como lo decía alguien, la verdadera teología nos llevará a la verdadera adoración y a la verdadera vida de obediencia. Estas verdades son inseparables. Tú no puedes quitar el conocimiento correcto de la palabra, como tampoco puedes quitar la obediencia a la palabra y mucho menos la exaltación al Dios que nos ha dado esa palabra verdadera para edificar nuestras almas. Digamos que es un paquete completo. Entendimiento correcto, teología, alabanza a Dios, doxología y una práctica correcta, una vida de obediencia por esas verdades que la palabra de Dios nos enseña. Así que quiero que veamos 3 puntos principales en este versículo. Y lo primero que quiero que veamos es que cuando entendemos esta verdad, cuando entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña, tú y yo podemos comprender de manera clara que todo lo que existe en el universo entero, incluidos por supuesto tú y yo, existimos para que confiemos en Cristo. Por eso quiero que veamos confianza en Cristo. Todo existe en este universo para que tengamos confianza en Cristo. ¿Por qué? Veamos la primera parte del versículo 11. Pues todas las cosas provienen de Él. El apóstol Pablo está diciendo, todo lo que existe proviene de Dios. Eso está allí de manera implícita. Pero la gran realidad es que Pablo no meramente está hablando del cielo, del sol, la luna, las estrellas. Él no está hablando meramente de las galaxias o de las montañas, de los ríos, de los animales, de todos los seres vivos, incluyéndonos a ti y a mí. Eso es verdad, y como lo veremos en un momento, la Biblia enseña claramente que todo existe por su poder. Pero Pablo no está hablando meramente de las cosas creadas. Pablo allí no está hablando meramente de lo material, aunque es verdad que todo existe por Dios, lo vuelvo a aclarar, sino que Pablo está hablando también de nuestra salvación, de nuestra vida espiritual. Lo que Pablo nos está diciendo es algo como esto, mira, si tú crees que Dios creó todas las cosas, y por supuesto que si tú crees en Dios, es seguro que entonces entiendes esto, Dios creó todo lo que existe, eso es verdad. Pero lo que Pablo nos quiere decir a través de esta palabra es, Dios creó todas las cosas que tú puedes ver, pero entiende esto, el mismo que creó todas las cosas físicas, es el mismo que también te creó de nuevo en Cristo Jesús. Es el mismo que te hizo una nueva criatura, una nueva creación. Entonces tú puedes mirar a tu alrededor y ver toda la creación y entender que con ese mismo poder que Dios ha creado el universo, tiene también el poder de crearnos de nuevo. Esto es maravilloso, esto es glorioso. Por eso cuando entendemos esto, podemos encontrar verdadero sentido a nuestra existencia. Existimos para Dios, porque Él nos creó. Pero cuando Él nos crea de nuevo, cuando Él crea esa vida espiritual que necesitamos, porque todos nacemos muertos en delitos y pecados, lo quiero decir de una manera muy clara. Todos sin Cristo Jesús estamos separados de Dios y esto la Biblia lo llama muerte espiritual. Y de esto Pablo ha estado hablando en los capítulos anteriores. Pero ahora dice, pero si Dios tiene el poder, y por supuesto que lo tiene, de crear todas las cosas, si Él es el creador de todo, Él es el mismo que nos ha creado de nuevo, que nos ha dado una nueva vida. Por eso todas las cosas provienen de Él, tanto las materiales como las espirituales. En Juan capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él. Está hablando acerca de Jesucristo. Y nada fue creado sin Él. Es verdad, toda la creación fue hecha por Dios. También lo dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque por medio de Él, nuevamente está hablando de Jesucristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra.
Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Un versículo que podemos conectar directamente con lo que estamos viendo en Romanos capítulo 11, versículo 36. Todas las cosas, tanto materiales como espirituales, vienen de Cristo Jesús. Entonces esto nos da una gran confianza en Él. Esto nos da una gran confianza en Dios. El que creó todas las cosas es el mismo que nos creó de nuevo. Hebreos 11:3 lo dice de esta manera y es increíble. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Dios creó todo de la nada. Dios es el único que existe por siempre y para siempre, porque Él tiene vida en sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie, pero todo lo demás viene de Él. Tú y yo venimos de Él. Entonces, si Él nos creó físicamente, ¿no ha de ser Él también el que nos ha creado espiritualmente? Esta es la verdad maravillosa que nos está enseñando la palabra. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 6. Pues Dios, quien dijo, y allí está de manera muy clara, que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Notemos que el apóstol Pablo está diciendo allí de una manera muy clara, contundente, que así como Dios creó todas las cosas en el principio, así como un día Dios dijo sea la luz, eso está en Génesis capítulo 1. ¿Qué sucedió? Cuando Dios habló, dijo sea la luz, fue la luz. Pablo dice, así, con ese mismo poder, con esa misma gloria, es que Dios nos hace nacer de nuevo. De esa misma manera es como la luz de Cristo Jesús brilla en nuestros corazones para salvación. Entonces, cuando entendemos que detrás de toda esta creación hay un creador, tú y yo como hijos de Dios tenemos no solamente un creador físico, sino un creador espiritual. Y por eso podemos confiar en Él. Podemos descansar en Él. El siguiente punto nos deja ver esto de una manera más clara aún. Esperanza en Cristo. Esperanza en Cristo. Veremos esto tomando la primera parte del versículo 36 y la siguiente declaración. Porque veámoslo de esta manera. Dios no solamente creó todas las cosas. Eso es verdad. Y Dios no solamente nos creó a ti y a mí de nuevo en Cristo Jesús. Eso es verdad, pero no se quedó allí. Lo quiero decir de esta manera. Hay personas que piensan o su razonamiento es el siguiente. Dios creó todo. Sí, yo creo que hay un Dios que creó todas las cosas, pero Él está por allá, no sé dónde, en su cielo, y Él cuando creó todo esto lo echó a rodar, pero se desentendió de su creación. No sé si hayas conocido personas que piensan así, o hasta quizá tú o yo mismo pensamos así en algún momento. ¿Quién sabe dónde esté Dios? Sí, hay un creador, pero él no está en este momento preocupado por esta creación. Eso no es verdad. La Biblia enseña claramente que el mismo Dios que creó todas las cosas, con su poder, Él sigue sosteniendo todas las cosas. En simples palabras, Él no se ha desentendido de la creación. Pero quiero decir que, aunque esto es una gran mentira, es decir, que Dios se desentiende de su creación, la Biblia enseña que Dios está cuidando hasta el día de hoy su creación. Lo interesante es que muchas personas creen esto mismo, pero referente a la vida espiritual. Me refiero a lo siguiente. Hay cristianos, hijos de Dios, que piensan que Dios los salvó, que Dios los hizo de nuevo, por supuesto. Si somos nuevas criaturas, tenemos que venir de parte de Dios, tanto física como espiritualmente. Dios es el que hizo esta obra maravillosa, pero ahora que Dios nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús para vivir para su gloria, muchos piensan que ahora en esta etapa Dios nos deja solos, nos toca caminar a ti y a mí en nuestras propias fuerzas. Pero no es así. Nuevamente, volviendo al pasaje, entendemos que tanto el Dios que creó todas las cosas y las sostiene con su poder hasta el día de hoy, tal como lo enseña la Biblia, de esa misma manera a ti y a mí, que nos ha hecho de nuevo en Cristo Jesús, que nos ha creado, en quien confiamos, en Él también podemos tener esperanza porque Él nos sostiene día tras día, no solo en la vida física, sino en la vida espiritual. ¿Por qué creo que esto es tan importante? Porque la gran realidad es que hay muchas personas que se sienten frustradas, que se sienten agobiadas, verdaderos cristianos, porque miran su vida y ven errores, ven fallas, ven que todavía esta obra no ha sido terminada y sienten que esto lo tienen que lograr por sus propios medios, por sus propios esfuerzos. Pero creo que Pablo allí deja claro en este pasaje que no es así.
Tomemos la primera parte del versículo, pues todas las cosas, y la siguiente parte, existen por su poder. Ya Pablo nos dijo, todas las cosas son de Dios, o vienen de Dios, o provienen de Dios, o fueron creadas por Dios. Pero Pablo ahora dice, pero también esas mismas cosas, tanto lo físico como espiritual, existe o es sostenido por el poder de Dios. Lo quiero repetir porque es muy importante. Pablo en Romanos realmente no estaba centrado en la creación física. Él estaba centrado en la nueva creación, en el Evangelio, en entender que Cristo vino a este mundo a morir por nosotros porque nosotros no podíamos salvarnos. Ahora Pablo dice, tanto esa obra que Él comenzó en nosotros, tanto la obra que continúa en nuestras vidas, sigue estando en sus manos. Él nos hizo de nuevo, somos nuevas criaturas, existimos de nuevo con vida espiritual gracias a la obra de Cristo. Por eso todas las cosas son de Él. Pero lo que seguimos necesitando en esta vida cristiana, digamos que ese sustento, ese alimento, ese vestido, digamos esa provisión espiritual, sigue viniendo de aquel que también nos sostiene en lo material. ¿Quién es el que nos da todas las cosas? ¿Acaso no es Dios? ¿Quién es el que sigue sosteniendo todas las cosas? ¿Acaso no es Él? Podemos estar seguros que mañana el sol saldrá porque está en manos de Dios. Cuando entendemos esto, entonces podemos tener confianza y esperanza en Dios. Yo no sé qué pasará mañana, pero estoy seguro, ese mañana está en las manos de Dios. No solo el mañana físico. Repito esto, porque ese es el centro de esta enseñanza. No estamos hablando aquí meramente de cosas físicas, aunque lo físico también está en manos de Dios. Si mañana tenemos vida, Él nos sostendrá, Él nos proveerá, Él nos cuidará. De eso podemos estar completamente seguros, pero no solamente en lo físico, sino mayor aún en lo espiritual. ¿Cómo no descansar? ¿Cómo no esperar? ¿Cómo no confiar en aquel que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra? ¿Cómo no descansar que Él también hará eso mismo con nuestras almas? Esa área que todavía necesitas que sea corregida, esas partes que tú ves que todavía no han sido perfeccionadas, te lo aseguro, Dios lo está haciendo, Él está orando, Él está trabajando, Él no se ha cansado. Si tiene el poder de sostener el universo y las galaxias enteras, ¿será que no tiene el poder o no va a ser capaz de sostener nuestras almas? Cuando Cristo vino fue a morir por nuestras almas, mis hermanos. Cristo descendió desde el cielo hasta la tierra, se hizo hombre y murió en esa cruz. Se levantó al tercer día y está en la gloria por nosotros, por su gracia, para salvarnos. Cristo no vino a morir por las galaxias y aún así las galaxias siguen existiendo. Cristo no vino a morir por las montañas, pero las montañas siguen existiendo. Entonces, si Dios sigue guardando aún su creación, si Dios sigue sosteniendo la vida humana y toda la vida a un animal que está en esta tierra, ¿será que Él no va a sostener nuestras almas cuando por nosotros pagó el precio más alto? Como lo dijo alguien, una frase que me parece increíble y la quiero usar y espero que esta verdad toque profundamente sus corazones al igual que el mío. Alguien dijo algo de esta manera: Dios con una sola palabra creó el universo entero, pero tu salvación y mi salvación le costó todo, le costó la muerte de su Hijo. Digamos lo que no hubo mucho esfuerzo, no hubo mucho desgaste. Dios no pagó un alto precio para crear el universo. Solo una palabra bastó, pero para salvarte a ti y a mí, le costó todo, la muerte de su Hijo en una cruz. ¿Será que entonces Él ahora nos va a abandonar? Ahora que creemos en Cristo Jesús, ¿será que Él se deshará de nosotros porque quizá no somos los mejores o no hacemos las cosas muy bien? Mis hermanos, vuelvo y lo repito, Él sostiene el universo entero con el poder de su palabra. No va a sostener la nueva creación que Él ha hecho en nuestros corazones cuando por esto pagó el más alto precio. Estoy convencido de que esto es así, pues todas las cosas existen por su poder. No solamente físicamente existimos hoy por el poder de Dios, sino que tu vida espiritual, mi vida espiritual, sigue siendo sostenida. Tú y yo seguimos existiendo no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque Dios nos ha tomado en sus manos. En Mateo capítulo 6, versículo 26, Jesucristo dice algo muy interesante. Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y Jesús hace esta pregunta: ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Jesucristo confrontó a su generación aún hablando de las cosas materiales. Dijo, mira los pájaros. ¿Quién sostiene la creación? ¿Quién sostiene esa multitud de aves?
Pues el Padre Celestial. Y Jesucristo dice, mira, no te preocupes por esas cosas físicas porque tu Padre Celestial sabe qué necesitas. Si Él cuida a las aves, no te va a cuidar a ti, no me va a cuidar a mí que somos más especiales. Para Él, cuanto más ahora que Él entregó a su Hijo para salvarnos. Y nuevamente, no meramente de cosas materiales. Y Dios es tan bueno y misericordioso, tan generoso, que se ocupa de ello. Pero el verdadero propósito para el cual Dios envió a su Hijo, más que para saciar nuestra hambre física, fue para saciar nuestra hambre, nuestra sed espiritual. Más que para darnos cosas materiales, que nos las da tan abundantemente, Él vino a darnos lo más grande, una nueva vida, un nuevo corazón, una eternidad en la presencia de Cristo, nuestro Salvador. En Colosenses 2:19 Pablo lo dice de esta manera, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Quiero detenerme allí para explicar esta parte y así entrar en contexto. El apóstol Pablo estaba hablando allí de unas personas que se hacían llamar maestros, de unos hombres que estaban llegando a las iglesias a decir, mira, nosotros somos cristianos, nosotros somos hijos de Dios y venimos a enseñarles la palabra. Qué maravilla, qué hermoso que hayan creído en Cristo Jesús, pero saben, les faltan ciertas cositas. Sí, claro, muy bien, Cristo Jesús, pero tienes que entender esto. No, eso no es tan fácil. Tú realmente no es solo creer en Cristo. Si tú quieres llegar al cielo, necesitas esto y lo uno y lo otro. Y empezaban a traer reglas humanas y sabemos, a los hombres les encanta inventar mandamientos para parecer mejores que los demás. Y el apóstol Pablo dice, mira iglesia, esas personas no están unidas a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando una persona está unida a Cristo, cuando una persona entiende correctamente el Evangelio, esa persona sabe que no hay nada en este mundo que pueda hacer para llegar al cielo. Eso de mi Dios le pague y le dé el cielo no es más que una frase religiosa que de hecho es bien peligrosa. No hay nada que tú y yo podamos hacer para llegar al cielo. Esto es por gracia. Esto es por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Es esto lo que nos trae esperanza. Es esto lo que nos trae confianza. Es esto lo que nos trae paz. Es esto lo que nos trae seguridad. La obra de Cristo, no la nuestra. Por supuesto, Dios nos llama a una vida de obediencia en gratitud, a una vida de obediencia en respuesta a esta salvación tan grande, pero nada podremos hacer para ganarnos tan grande salvación. Y estas personas venían con ese mensaje. Dios ya hizo una parte, a ti te toca hacer la otra. Eso es mentira. Dios lo hizo todo. Lo único que nosotros hacemos es agradecer a Dios y vivir para aquel que nos salvó. Entonces Pablo sigue diciendo, pues Él, hablando acerca de Cristo, mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Pablo está diciendo, mira, estás en Cristo, estás completo. No creas a esos que vienen a decirte que te hace falta tanto. Como decimos coloquialmente, es que te hace falta pelo para el moño, no, eso es falso. En Cristo estamos completos, en Cristo estamos seguros, en Él tenemos esperanza. Él no solamente nos creó de nuevo, Él nos sostiene todos los días, tanto física como espiritualmente. Entonces una persona que está unida a Cristo Jesús, nada ni nadie la puede separar de Cristo Jesús. Él nos sostiene. Por Él fuimos creados espiritualmente. Por Él somos sostenidos hasta el final espiritualmente. El que comenzó la obra en ti, la terminará. De eso puedes estar seguro. En Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, ese pasaje hermoso que me encanta de la Biblia dice, les doy vida eterna y nunca perecerán. Jesús está hablando de sus ovejas, de sus seguidores, de sus creyentes. Nadie puede quitármelas, dice Jesús, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Estás en las manos de Dios. El mismo que te creó en Cristo Jesús te sostendrá hasta el final. Te sostendrá hasta el final. Confía en Él. Descansa en Él. Coloca toda tu esperanza en Él. Quisiera decirlo de esta manera. Podríamos pensar en la obra de Cristo. Podríamos pensar en lo que Él hizo en esa cruz. Sus manos fueron traspasadas por clavos para salvarnos. Y aunque esas manos estén horadadas, aunque en esas manos haya huecos, quiero decirte, no hay manos más seguras que las manos de Cristo para sostenernos. Esto es maravilloso. No confíes en tus esfuerzos, no confíes en lo que tú haces. No creas que tú eres el que te vas a sostener en este caminar cristiano hasta el final,
Por el contrario, así como aquel día cuando viniste a Cristo Jesús por primera vez, no trajiste nada sino tu corazón cargado de pecado, y Él te salvó y te libró de toda tu maldad, de la misma manera puedes descansar y confiar que Él te sostendrá hasta el final. Él te guardará, Él te cuidará. Descansa y confía en Él. Eso que hace falta en tu vida para ser perfecto, colócalo en las manos de aquel que murió para hacerte perfecto. Quiero decirlo de esta manera. No importa en manos de quién estés, solo hay unas manos seguras. Las manos de Dios, las manos de Cristo, las manos de nuestro Salvador. El escritor a los Hebreos dice esto en el capítulo 1, versículo 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Creo que este versículo nos deja ver esto de una manera completamente clara. Allí el escritor a los Hebreos dice algo muy, muy importante. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Mira, el que sostiene todas las cosas, el que creó todas las cosas, el que alimenta y sostiene la creación, perdonó nuestros pecados. Así que si la creación sigue siendo sostenida hasta el día de hoy, una creación por la que en esencia Cristo directamente no murió, ¿cómo no va a sostener Él las vidas de aquellos por quienes murió? ¿Cómo no va a sostener Él las vidas de aquellos a quienes les ha dado nueva vida? ¿En manos de quién está nuestra vida física? ¿Quién es el que decide si hoy vivimos o morimos? ¿No es Dios? Creo que si tú y yo creemos en Dios podemos decir amén a esto. Por supuesto que es Dios. Él es el que decide hasta cuándo estamos en esta tierra. Pero ¿será que si Él nos ha dado vida física hasta el día de hoy y nos ha sostenido y creemos que nos sostendrá hasta que Él quiera, hasta que Él lo determine, ¿no será que Él va a hacer esto mismo con nuestra vida espiritual? Por supuesto. Es lo que el escritor a los Hebreos dice. Mira, realmente el mismo que sostiene todas las cosas con su gran poder es el mismo que después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Qué está diciendo el escritor a los Hebreos? Puedes confiar que Cristo está allá, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo, no solamente esperando a ver si tú puedes o no eres capaz, o no esperando ahí a ver si fallas para liquidarte. ¿Sabes qué está haciendo Cristo allá intercediendo por nosotros? Cristo ascendió a las alturas para cuidar desde su trono esa nueva creación por la cual vino a morir en esta tierra. Aquellos por quienes Él entregó su vida para perdonarles sus pecados, ahora son aquellos de quien Él tiene sumo cuidado. Esta verdad es increíble. Entonces, cuando miro la creación, la misma creación me recuerda no solamente que Dios me sostiene y me seguirá sosteniendo hasta que Él quiera físicamente, sino que Él me sostiene y me sostendrá seguro hasta el final. Confía en Cristo, descansa en Él. Si has vivido preocupado por qué va a pasar mañana con tu alma, coloca esa carga en Cristo Jesús. Podemos hacer esto también en lo físico, ¿no? Las preocupaciones y dificultades de esta vida las colocamos en Dios, descansamos y experimentamos paz. ¿Por qué no descansar también en nuestra vida espiritual? Creo que muchos cristianos no están viviendo esto. Se han puesto una carga sobre sus hombros que jamás podrán llevar. Si ni siquiera podemos nosotros ser responsables, es decir, no podemos nosotros decir con seguridad qué va a pasar mañana. Si el mañana no está en nuestras manos, ese mañana físico, mucho menos el mañana espiritual, pero si está en las manos de Dios, en Él estamos seguros, en Él podemos descansar. Y es cuando entendemos esto. Es cuando entendemos que Él nos creó y nos sostiene tanto en lo físico como en lo espiritual, de hecho más importante aún en lo espiritual, que podemos entender el último punto que quiero que veamos en esta enseñanza y es el propósito en Cristo. Porque todo lo que existe, tú y yo, y mayor aún, esta nueva creación que Él ha hecho, que ha traído a nuestros corazones, tiene un verdadero propósito en Cristo Jesús nuestro Señor. El mundo entero vive buscando propósitos y tristemente a veces como cristianos nosotros también lo hacemos. Y no quiero decir, y aclaro, que esté mal si tú tienes proyectos, planes. No está mal que crees tu propia empresa, que sueñes con una familia, una casa. Esas cosas son buenas. Esas cosas Dios nos las permite en esta tierra. Y aún esas cosas las colocamos en manos de Dios. Señor, si esta es su voluntad, si esto es lo que tú quieres para mi vida, por favor provee y que yo pueda llevar a cabo
esto que me estás colocando en el corazón direcciona mis pasos. Creo que eso es sano, creo que eso es real, pero solamente encontraremos verdadero propósito cuando entendamos que todo lo que somos, que todo lo que existe, ha de ser para la gloria de Dios, tal como lo dice la última parte de este versículo. Aunque quiero tomar ese primer enunciado nuevamente, pues todas las cosas son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Lo quiero decir de esta manera. A menos que todo lo que tú y yo somos y hacemos sea para la gloria de Cristo, jamás encontraremos verdadero propósito. El universo entero existe para la gloria de Cristo. ¿Por qué podemos entenderlo? De una manera muy clara. Dios creó el universo y aún antes de crear todo lo que existe, aún antes de crear la misma tierra, aún antes de que tú y yo naciéramos, ya Dios se había propuesto salvarnos. ¿Qué significa eso? Adán y Eva en el huerto de Edén, pecando, no fue una sorpresa para Dios. Tampoco fue algo que se salió de sus manos o de su control. No fue que Dios vio esto y dijo, ¿y ahora qué hago? Me voy a inventar un plan B para salvar a esta gente. No. Aún antes de crear a Adán y Eva, aún antes de crear el mundo, Dios ya tenía el cordero preparado. Este universo existe. Este universo llegó a ser para que un día el Hijo de Dios viniera como hombre a salvar a una humanidad perdida. Para de esta manera Dios mostrar su gran amor, su gran misericordia, su gracia a personas que no lo merecíamos. Alguien alguna vez decía esto y obviamente entiendo el punto de vista de esta persona. Esta persona decía, pero ¿por qué Dios no se quedó simplemente allá en la eternidad y se ahorró este problema de una humanidad malvada? O bueno, ¿por qué no creó sencillamente este mundo y dejó allá a Adán y Eva sin necesidad de pecar, todos perfectos? ¿Por qué Dios se metió en este lío? No, es que esto no es un lío para Dios. Esto fue algo que Dios diseñó. La Biblia enseña que no hay mayor amor que entregar su vida por otra persona, pues eso es lo que Dios hizo. Envió a su propio Hijo a entregar su vida, y no por cualquiera, por nosotros pecadores que no lo merecíamos. La palabra gracia significa favor inmerecido, pues Dios quería mostrar su gracia. ¿Cómo le ha de mostrar gracia a personas que lo merecen todo? Si tú y yo fuéramos perfectos, no podríamos experimentar lo que es la gracia. Una persona perfecta, pues, se lo merece. Una persona que trabaja perfectamente, pues, hay que pagarle por ese trabajo porque lo hace bien, ¿no? Pero ¿qué es gracia? Es recibir algo que no merecemos. Y saben una cosa, mis hermanos, a Dios le costó todo para darnos este regalo inmerecido. Cristo entregó su vida para salvarnos a ti y a mí que no merecíamos esto. Y por esto es que tú y yo alabamos a Dios. Solamente cuando entendemos esto podemos dar verdadera gloria a Dios. De una manera muy clara. Si yo creo que la salvación está en mis manos, si yo creo que Dios hizo su parte y yo tengo que hacer la mía, al final cuando yo hago las cosas bien, al final cuando obedezco, cuando le soy fiel a mi esposa o amo a mis hijos o soy un buen trabajador y doy buen testimonio, ¿a quién le doy la gloria? Me siento orgulloso por mí mismo, mira lo que he hecho, mira lo que he logrado. Claro, cuando soy yo el que he construido una iglesia, cuando soy yo el que predico también, porque es que soy muy elocuente y porque estudio mucho, ¿de quién se siente esa persona orgulloso? ¿No es de sí mismo? Pero qué diferente es cuando entendemos que si algo somos es por gracia. Que si hoy entendemos la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, es porque Dios nos dio esa sabiduría. Que si hoy podemos hablar de Cristo Jesús y podemos ser entendidos, no es porque seamos los más elocuentes, sencillamente porque Dios nos permite, nos da ese don, ese privilegio, y porque Dios toma esa palabra y a través de su Espíritu toca los corazones y las vidas de las personas. No hemos hecho nada y jamás podremos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Si algo somos y hacemos, sigue siendo solo por gracia. Si ese hombre es fiel a su esposa y la ama con su corazón, ese amor se lo puso Dios en su corazón porque podría estar engañándola en este mismo momento con otra, ¿no es verdad? ¿Cuántos están haciendo eso? Esa madre, ese padre que ama a sus hijos, esos hijos obedientes, pues eso que es bueno en esas personas lo ha puesto el único que es bueno, Dios. Por eso cuando entendemos esto, que todo es de Dios, tu vida y mi vida, ser creados de nuevo, ser sostenidos, existir,
no solamente física, sino espiritualmente. Cuando entendemos que todas las cosas provienen de Él, existen por su poder, entonces podemos decir con Pablo, pues todas las cosas son para su gloria. Todo es para su gloria, no solo lo físico, sino lo espiritual. Por eso a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Isaías 43:7 ya lo había profetizado, ya lo decía, traigan a todo el que me reconoce como su Dios. ¿Reconoces a Dios como Dios? ¿Sabes qué dice Dios? Porque yo los he creado para mi gloria. Dios nos creó no solamente físicamente, sino espiritualmente. Si Dios no nos diera esa nueva vida espiritual, si Dios nos soplara ese aliento de vida en nuestro corazón nunca se inclinaría hacia Dios. Si Dios no nos diera el entendimiento para comprender su palabra, jamás veríamos la grandeza de la palabra de Dios. Si Dios no nos hubiese dado un nuevo corazón para amar a Cristo, nunca lo amaríamos. Porque si lo amamos, es porque Él nos amó primero. Esa es la realidad. Por eso Dios dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo lo he creado para mi gloria. Y allí dice, fui yo quien los formé. Fui yo quien los formé. Y creo que Pablo lo está diciendo de una manera muy clara. Todo es de Él. Todo existe por Él. Él creó todo, todo tiene su existencia por Dios. Por eso todo es para la gloria de Dios. Y vuelvo y lo repito. Y Pablo no está hablando meramente de cosas materiales. Él está hablando de la verdad más grande, la verdad espiritual. Tú tienes vida espiritual. Tú tienes fe en Cristo Jesús. Tú vas al cielo porque Dios te creó de nuevo. Tú vas al cielo porque Dios te sostiene. Tú vas al cielo solo por gracia para que des gloria a Dios. Cuando tú y yo entendemos esto, podemos decir, gracias Dios, me salvaste. Lo único que puedo hacer es glorificar tu nombre, te adoro. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Y luego él nos introduce en una serie de enseñanzas acerca de cómo responder a esta verdad. Cuando uno de verdad entiende esto, uno dice, ahora quiero vivir para este Dios tan bueno. Ahora quiero que todo lo que haga en mi vida sea para la gloria de Dios. No para ganar mi salvación, para la gloria de Dios, que es muy diferente. Si soy casado, quiero ser un buen esposo para la gloria de Dios. Si estoy soltero, pido a Dios que me guarde en pureza y santidad para la gloria de Dios. Si soy hijo, le pido a Dios que me dé el ser obediente a mis padres para la gloria de Dios. Si soy un trabajador, le digo, Dios, ayúdame a ser esforzado y valiente y hacer esto con dedicación y compasión, más que para agradar a mis jefes, para agradarte a ti, para tu gloria. Todo, absolutamente todo, podemos hacerlo para la gloria de Dios. Creo que hubo un hombre que entendió esto, Éxodo 33:18, y es Moisés. Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Moisés estaba dirigiendo un pueblo a la tierra prometida. Moisés había visto señales y milagros de Dios. Cada día veía caer maná del cielo, brotar agua de una roca, y era usado por Dios. Pero este hombre le dice a Dios, pero lo que más quiero es que me muestres tu gloria. Lo que más quiero es conocerte de una manera más íntima y personal. ¿Y saben qué dice Juan? El apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 14. Entonces la palabra, término que se refiere a Cristo, dice, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¡Qué verdad tan increíble! La gloria de Dios no solamente se quedó allá, en la eternidad, sino que vino y se hizo hombre para salvarnos. Tú y yo hoy podemos experimentar la gloria de Dios, conocer la gloria de Dios y vivir para la gloria de Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, así que sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando entendemos esto, que tú y yo existimos, que tú y yo somos sostenidos y vivimos, no solamente física, sino espiritualmente, para la gloria de Dios, hasta tomando un vaso de agua podemos hacerlo para la gloria de Dios. De verdad, sería maravilloso si tú puedes dedicar tu vida por completo a predicar la palabra. Creo que necesitamos mucho de estas personas. Pero no solamente de esta manera glorificas a Dios. Tú glorificas a Dios no meramente haciendo parte de un ministerio que ayuda a otros, aunque estas cosas son muy buenas. Pero aun cuando bebes un vaso de agua y agradeces por esa agua, agradeces por la provisión de Dios, aun cuando haces lo que haces, pero lo haces para la gloria de Dios. Cuando entendemos esto, entonces estamos viviendo realmente para la gloria de Dios. Ya no estamos ni siquiera tan preocupados y pensando si esto es bueno para mí, me satisface, me llena, sino que más bien pregunto, bueno, ¿esto glorifica a Dios? ¿Por qué? Porque es que yo quiero vivir para aquel que me salvó, yo quiero exaltar a aquel que es mi rey,
Y mi Señor, el que me da todo, el que sostiene todo. Si tengo un vaso de agua, ¿quién me lo dio? ¿No es Él? ¿Cómo no agradecerle a Él? Si tienes una esposa a la cual amar, ¿por qué no agradecer a Dios por tu esposa? Una familia, unos padres. Si tienes trabajo, salud. Y aún en la dificultad podemos glorificar a Dios diciendo, Señor, y en este momento, permíteme vivir para tu gloria. Que me des la fuerza para resistir, para ser sostenido. En Juan capítulo 17, versículo 24, estas son palabras del Señor Jesucristo y esto es una verdad increíble. Jesús está orando y dice, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Qué verdad tan increíble. Jesucristo oró para que tú y yo contempláramos la gloria de Dios y por supuesto, un día contemplaremos esa gloria sin igual. Un día no habrán palabras, no habrán emociones para expresar la grandeza de la gloria, la cual tú y yo veremos con nuestros propios ojos. Pero no esperemos a llegar allá. Desde el día de aquí, de esta tierra, desde hoy, podemos vivir para la gloria de Dios. Que todo lo que somos y hagamos sea para la gloria de Dios, para aquel que nos ha salvado. No tienes que hacer las cosas para salvarte. Haz las cosas bien para la gloria de aquel que te salvó. No tienes que ganarte esta salvación. Haz las cosas cada día mejor. Pídele a Dios que te ayude a hacer esto para la gloria de aquel que entregó su vida para darte lo que nunca hubieras podido lograr, salvación y vida eterna. Es allí cuando entendemos que todo lo que existe es para la gloria de Dios. Tú y yo existimos para la gloria de Dios. La iglesia existe para la gloria de Dios. Este universo fue creado para la gloria de Dios. Dios nos salvó para que vivamos para su gloria. Lo que sea que Dios te haya dado es para que tú glorifiques a Dios. Todo existe para Él. Todo existe para honrarlo a Él. Cuando algo en nuestras vidas no está honrando y glorificando a Dios, no solamente le estamos robando la gloria a Dios, que es terrible, sino que nos estamos privando de lo más hermoso. Encontrar propósito en nuestras vidas, verdadero propósito, vivir para la gloria de aquel que lo merece todo y que, no necesitando nada, por el contrario se entregó por nosotros, que lo necesitábamos todo, porque somos los que lo necesitamos a Él. Todo existe para Él. Todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Quiero repetir ese versículo. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Qué verdad tan increíble. Qué maravilloso es entender que Dios nos ha dado este privilegio de vivir para su gloria. Tú y yo podríamos estar tan lejos, sí, con sueños, anhelos, propósitos, con esperanzas y confianza en cosas de esta vida, en nosotros mismos, en un sistema de gobierno, lo que fuera, pero hoy Dios nos ha llamado a colocar nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad en Cristo y encontrar nuestro propósito en Él. Cuando Pablo menciona estas palabras, él está hablando directamente de Dios, pero claro, solamente podemos conocer a Dios a través de Cristo, porque Cristo es Dios. Solamente podemos conocer verdaderamente a Dios y vivir para su gloria al entender lo que Él hizo en su Hijo Jesucristo, al entregarse en una cruz por nosotros. Cuando tú y yo vivimos para Cristo, estamos viviendo para un propósito eterno, el verdadero propósito. Cuando tú y yo vivimos para Cristo, tenemos una esperanza eterna, la verdadera y única esperanza. Cuando tú y yo vivimos para Cristo, podemos descansar y confiar en que esa vida que Él nos dio, nos la sostendrá hasta el final. Si no has creído en Cristo, no tienes nada. Lo necesitas todo, pero esta es la verdadera y maravillosa gracia. Cristo sigue siendo ofrecido hoy a todo aquel que quiera venir a Él y creer en Él y confiar y descansar en su eterno poder. Para aquellos que por gracia hemos creído en Cristo, quisiera que oráramos y dijéramos, Señor, hoy quiero conocerte más. Padre, hoy quiero vivir para tu gloria. Hoy más que nunca quiero enamorarme de ti. Señor, si hay un área de mi vida que no está viviendo para tu gloria, si hay muchas cosas que quiero hacer o que quiero vivir y no me doy cuenta que solamente quiero vivir es para mi propia gloria, por favor, encamíname a vivir para tu gloria y disfrutar esta vida cristiana viviendo para la gloria de Cristo. Padre Celestial, eterno Dios, gracias por esta maravillosa palabra. Gracias por esta verdad tan increíble. Gracias, Padre, por recordarnos hoy que lo más importante en nuestras vidas después de haber sido salvos
es vivir para la gloria de Cristo. Pero gracias por recordarnos hoy que fuiste tú quien nos diste vida, vida espiritual. Fuiste tú quien nos diste la vida física. ¿Cuánto más has de ser tú el que nos hayas dado esta vida espiritual? Permítenos reconocer esto todos los días y así vivir para tu gloria. Eres tú quien nos sostienes físicamente. Eres tú quien sostienes el universo entero, las galaxias, las estrellas, las montañas, los animales, nuestra vida. ¿Cuánto más ha de ser tú el que sostienes nuestra vida espiritual? Gracias por recordarnos hoy que estamos en tus manos, que en tus manos estamos seguros y podemos descansar, confiados, tener esperanza y vivir en un verdadero propósito. Permítenos cada día deleitarnos y gozarnos en vivir para ti, para tu gloria, en obediencia y santidad, para exaltar el nombre de Cristo, quien nos ha salvado y nos ha dado esta seguridad tan grande, vida eterna, solo por gracia. Padre, si no es así, si no es de esta manera de la cual estamos viviendo, por favor, permite que este propósito sea real en nuestras vidas. Te lo suplico, Padre amado, que en el poder de tu Santo Espíritu podamos hoy más que nunca reconocer que si vivimos es para ti, para tu gloria, para tu honra. Permítenos así sea cuando tomemos un vaso de agua, glorificar tu nombre, reconocer que todo lo que somos es por ti y para ti. Que de esta manera exaltemos y glorifiquemos tu nombre, Padre amado, en los méritos de Cristo, quien se entregó por nosotros para morir en la cruz del Calvario y de esta manera salvarnos. Permítenos vivir a la luz de esta verdad todos los días, por siempre y para siempre. Amén. Amada iglesia, un abrazo a la distancia, les amamos, les extrañamos muchísimo. Esperamos verles pronto con la ayuda de nuestro Dios, pero descansemos. Todo lo que existe es para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.